Cese la represión. Patria o muerte. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Este Ecuador amazónico, desde siempre hasta siempre. ¡Viva la patria! El Ecuador ha decidido un nuevo país. Las viejas estructuras han sido derrotadas. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificios todos los días, sin amilanarse, sin amilanarse. Jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Recuperando historias, construyendo porvenires, con ciudadanía en resistencia. El editorial de Hoja de Ruta Radio, con César Armando Bermeo y Manuel Pérez Rendón. Buenas noches a todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos al editorial Ciudadanía en Resistencia. Muy buenas noches, Manuelito, bienvenido al editorial. Buenas noches, Cecitar, compañeros, ciudadanos, buenas noches. Yo creo que realmente es un poco llover sobre mojado, pero no nos queda más. Esperemos, yo sí espero por lo menos que las cifras que da el gobierno realmente sean las reales, ¿no? Porque como es una gente no creíble en nada, porque según lo que se ve, no, de alguna manera está contenido, parece que siguen habiendo casos, cosas. Claro, hay muchas denuncias de mucha gente que no tiene equipos, los médicos siguen abarrotados, no tienen cómo enfrentar la crisis, pero esperemos realmente que este gobierno empiece a hacer algo, haga algo, haya hecho algo. Tiene unas cifras que esperemos que sean las reales, porque si no sería el colmo que encima de todo el desastre que vienen manejando estén. Yo espero que no sea así, claro, no, nadie garantiza con semejantes tipejos los que tenemos de gobernantes que estas cifras sean reales. Esperemos que sea así. Y esperemos que, sí, decía usted, porque sí. Yo creo que las cifras se están manteniendo, de todas maneras no ha crecido mucho aquí el tema, ¿no? En otros lados del mundo, bueno, los famosos gringos que tienen privatizada la salud, el tema parece que es alarmante, ¿no? En Europa sigue siendo alarmante, básicamente es España y Italia. Ojalá no pase nada en países tan pobres o más pobres que los nuestros, como el África, Bangladesh, la India. A mí me preocupa esa gente, ¿no? Porque realmente ahí hay donde menos posibilidades hay de enfrentar una crisis de este tipo, ¿no? Pero bueno, también nosotros tenemos el problema. Yo digo, ojalá podamos creer que esta gente no es creíble, y ojalá podamos, después de esta crisis, pasar esta crisis, realmente empezar a juzgar a toda esta gavilla de mentirosos, no sé cómo decirles, porque cómo están delinquiendo, cómo están haciendo un daño al país, cómo están pagando las deudas externas, no están enfrentando salud, cómo están haciendo lo que les da la gana, cómo no sé, o sea, cómo. Esperemos que después de esto podamos realmente tomar cuentas de cómo se está gastando el presupuesto, qué se está haciendo para mejorar realmente los temas de salud pública. En Europa y todo el mundo están viendo ya la necesidad de alterar, de cambiar las lógicas, ¿no? Inclusive gobiernos que tienen una connotación de derecha, libre, o sea, fondomonetaristas, igual como los franceses, están cambiando ya las lógicas, ¿no? La pandemia sí afecta al mundo, y gracias también a la presión social que existe en Francia y existe en algunos países, en Italia, yo creo que va a haber un tema muy grave, ¿no? O sea, una respuesta bien grave frente al manejo, a la destrucción de los sistemas de salud en Italia y en España, ¿no? Claro, ahora los PP en España se llenan la boca dando consejos,
Ellos son uno de los tantos que privatizaron el tema de salud en España, fueron destruyendo el tema del recurso para la salud. Ellos han sido uno de los primeros en destruir el tema salarial, el tema laboral en español. Entonces todo eso va repercutiendo mucho en lo que está pasando allá. Esperemos que aquí, peor, con nuestras condiciones bien jodidas de pobreza, de marginalidad, esto no trascienda a mayores. Yo espero, no confío, espero que las cifras que dé el gobierno por lo menos sean creíbles o se ajusten a la verdad. Por ahí yo creo que sería el tema. Empezar. Sí, yo creo que también que deberían sincerar las cifras porque, a ver, en las redes sociales usted sabe que hay un montón de información, hay un montón de datos. Hoy mismo, mientras terminaba yo la entrevista con Nicolás Oliva, recibía la denuncia de un ingeniero en Guayaquil que decía que un amigo de él había fallecido ya a las 3 de la tarde de ayer y hasta esa hora no iban a retirar el cadáver, que había muerto en su casa. Y le habían dicho que se vaya nomás a la casa, que en la casa se aísle y que tome paracetamol. El paracetamol que se acuerda, Manuelito, como decían, ay, en el IES solo nos dan paracetamol. Ahí está. Ahora es una de los medicamentos necesarios para esta pandemia. Ya, entonces a veces no hay ese tema, ¿no? Claro, o sea, ahí ojalá también aprendamos, ¿no? Aprendamos que a veces la boca hace pagar y pagar feo. Miren que es la soberbia, ¿no? Es que solo paracetamol nos dan en el IES. Y ahora veamos si te dan paracetamol, ahora ya no hay nada. Entonces lo mismo era cuando las citas del IES y todo lo demás, ahora ni siquiera te contestan en el 171. Entonces hemos visto imágenes, por ejemplo, la imagen del señor que estaba fallecido en la vereda y que los policías, que no tienen la culpa, dicen, es que no hay ambulancia. O sea, ¿cómo transportas un cadáver? Si bien es cierto, en Guayaquil hay crematorios, pero los crematorios tampoco se dan abasto porque dice que cada cadáver es 2 horas para... Qué feo hablar de estos temas, Manuelito. O sea, realmente a mí me... Sí, hace daño a la vida realmente hablar de esas cosas. Pero verá, el otro día te hemos venido nosotros planteando y permanentemente diciendo, ¿no? Aquí hay más de 40.000 militares y hay realmente espacios enormes que tienen el ejército. Por lo menos ayuden a que estas cosas vayan a esos sitios para poder hacer... O sea, por un tema de humanidad, por lo menos ir llevando los cadáveres en algún sitio. En Italia es el Estado que se responsabiliza del tema, porque en estas condiciones yo vi tal un reportaje y un señor que inclusive había pagado en un sitio privado para el tema de la caja, la vaina para enterrar a su familia, y este sitio privado tampoco le atendía. Entonces debería ser esto una incumbencia del Estado. Ver cómo que se da una salida humanitaria también, aunque eso moleste a muchos, ¿no? El tema humanitario, para algunas terroristas el tema humanitario no existe, pero el tema humanitario es importante y el Estado debe asumir el papel el rato de ayudar a que por lo menos calmar la situación, a aliviar las condiciones de la gente que ya está afectada, ¿no? O sea, llevar Hay infraestructura, o sea, imagínense que acá el equipo Liga de Quito dice que presta sus instalaciones para que sean para aislamiento de los contagiados. El Macará de Ambato igual, pero ¿por qué los cuarteles, por ejemplo, un cuartel no da un coliseo de los cuarteles para poder hacer un centro de aislamiento? O sea, obviamente aquí en Quito parece que, al parecer, y creo por el número de contagiados, no vamos a llegar a necesitar, creo yo, otro sitio de aislamiento. Pero en Guayaquil sí, o sea, en Guayaquil sí, ahí tienen
Ahí, por ejemplo, está la base San Eduardo, por ejemplo. ¿Por qué no el Parque Samanes, el estadio del Parque Samanes, por ejemplo, el Cristian Benítez? ¿Por qué no el sitio de concentración del Emelec? Digo yo, es una idea nada más. Pero ahí cuando haya autoridades, pues el problema es que en Guayaquil ni el prefecto, que también dice que está con coronavirus, que también está contagiado y que deseamos que se mejore, igual la alcaldesa deseamos que se mejore, pero hay que decir las cosas como son, pues antes de contagiarse, señores, ustedes no tomaron ninguna medida, ustedes no cerraron la provincia del Guayas, es más, ustedes dieron rienda suelta a que todo el mundo haga lo que quiera, y ahora que están asustados con más de 1000 casos, entonces ahora sí es culpa del gobierno, cuando debían haber tomado las acciones de ustedes como autoridades seccionales. No, no, tampoco le estoy justificando al gobierno que tuvo que despertarse cuando el señor Yunda tomó la decisión aquí en Quito, inclusive arrogándose funciones, como es el suspender clases, que no había competencia para él, pero sin duda él tuvo que tomar esa decisión porque veía que el gobierno estaba letargado. O sea, y reaccionan cuando ya Yunda habla de ese tema. Ahí toman recién las medidas. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, imágenes horribles en las redes sociales, donde hay gente, por ejemplo, en el hospital de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, se me va el nombre, pues MAN es el hospital. Eh, Hay afuera una persona desmayada porque no les atienden. Ah, eso sí, pero acá la única queja de ciertos comunicadores, como por ejemplo el señor Vera, que manda un audio indicando que, ¿por qué se quejan los derechos humanos? Dice que les pegan a los que no respetan. Sí, es verdad, cierto es. Hay que darles una sanción, como es, ejemplarizadora a estos que no respetan el toque de queda. Por supuesto, pero tampoco a estar cortando el pelo, a estar humillando y todo lo demás. Métales preso, háganles, cóbrenles la multa que está dentro del decreto por haber violado el toque de queda. O sea, hagan cumplir la ley, señores militares, no es que salgan a dar palo. No pueden torturar a nadie. Y lo peor, mi estimado Manuelito, es que el palo, ¿a quién va, pues? Claro. A los del Guasmo, a los de los barrios pobres. ¿Por qué no les fueron a meter palo ahora a los que estaban jugando gol en San Borondón? Ahí era de que vayan, señores militares, capaz que hasta les aplaude el pueblo si les van y les meten palo a los riquillos que estaban jugando golf hoy violando también el toque de queda. Ahí por qué no dicen que esos también son unos ignorantes que nos pueden contagiar a todos. Ah, ahí sí fueron a decir, señores, les invitamos a que vayan a su casa. Ah, no, pero al pobre sí tienen que meterle palo, a ese sí tienen que mandarle, que cortarle el pelo, que humillarle y todo lo demás. Que está bien que tengan sanción, por supuesto. Pero acá no vengan con que, ay, es que no podemos estar, dice, respetando los derechos humanos cuando nos pueden poner en peligro a todos. A nosotros nos pusieron en peligro, en Guayaquil pusieron en peligro los mismos de San Borondón. ¿Y a ellos qué les han hecho? ¿Qué les han dicho? Claro, además yo creo que es obligación, porque además tampoco pueden meter a ese rato a la gente presa, porque sería generar otro polo de contaminación, ¿no? O sea, lo que se debe hacer es coger las cédulas, las cosas, llevarles a las casas, dejarles en las casas y después generar las sanciones, porque ese rato no podrían concentrar a toda la gente que viola la ley. Por supuesto, eso digo, o sea... Pero no pueden torturar, la tortura está prohibida, Exacto. no pueden humillar a nadie, lo que usted dice, no pueden humillar a nadie. Claro, además estas lógicas no racistas, clasistas, ¿no? La policía y el ejército al servicio de clases dominantes, qué pena, porque además los chapas y los milicos son, en su mayoría son sectores populares, ¿no? Pero es que eso mismo, pues, eso mismo, Manuelito, el rato que un policía le quiera meter palo a uno de los riquillos de estos, entonces va a quejarse con el general y le votan al policía, pues. Pero claro, abusan con la gente pobre. Y ahora vamos a otra cosa, Manuelito, y disculpe que le corte, pero vamos a otra cosa. Y esa gente pobre no estará saliendo por necesidad, porque no tiene un solo centavo, porque nadie se ha preocupado de estas personas que tienen casas ¿de qué? De caña, que se mueren del calor estando allá adentro metidos,
que no pueden salir ni siquiera ahí a un ratito a salir a coger el aire, diríamos así. ¿No será que también estamos hablando con eso? Habría que averiguar si toda esa gente tiene agua potable, alcantarillado. Por ¿Qué pasa supuesto. con esa gente? Claro, además lo que se decía, Guayaquil y bueno, en este país también tienes una enorme cantidad de gente que es marginal, que se dedica al mercado minorista, ¿no? Cantidad de gente. Los voceadores de periódicos, ¿qué pasará con esa gente? Los cuidadores de carros, la gente que vende todos los días las botellitas de agua, ¿de qué estarán viviendo? ¿Dónde estarán viviendo? ¿Qué está haciendo el gobierno para realmente enfrentar el tema de la comida de esa gente? O sea, capaz que el tema se puede revertir por eso, porque como estos tipos no entienden lo que pasa a nivel popular, no entienden, yo no sé para qué están en el gobierno, deben haberles, si hay datos sobre, bueno, en las famosas Semplades había datos sobre la marginalidad, los sectores más vulnerables. Hay datos en este país donde se puede enfrentar, ubicar el Comité del Pueblo, ciertos barrios en el sur, la Magdalena, la Yaguachi, la parte norte, la parte extrema sur de Quito. Hay barrios absolutamente marginales que deberían ser atendidos con alimentación, con vituallas, porque si no esa gente va a tener que salir a la calle. O sea, no es fácil estar en la casa. O sea, claro, los que algo tenemos de recursos podemos comprar. Yo por lo menos he comprado lo básico, porque tampoco sería miserable empezar primero que no tengo plata y peor habituallarme hacia lo bestia, eso sí, nunca pasó por mi cabeza. Pero lo otro sí, pues, o sea, ¿cuántos tenemos posibilidades de usar la tarjeta, de que un vecino le preste la tarjeta, un pariente, alguna cosa, y arreglar ese tipo de cosas? A nivel popular eso no pasa. Hay que decirle a esta señora, ¿cómo se llama? Ocles, a esta Paula Romo, ya dejen de seguir tratando así a nuestra gente, van a tener que responder, señor Jarrín, usted que maneja el ejército, movilicen, hagan algo. Estaba viendo inclusive un dato en España, el ejército no tenía nada que hacer así en una zona, se puso a armar un puente con la gente, ¿no? Para ayudar a la gente. ¿Qué les va a importar? O sea, la oficialidad de la policía, que están dedicados a otra cosa, ¿no? Yo creo que deben preocuparse realmente de atender a la gente, a esta gente que está en la marginalidad, que son realmente un tema, a la larga, un serio problema. Estos compañeros van a tener que salir, van a tener que ir a buscar recursos. Lo que se decía usted con el programa que tuvo con el compañero Tandazo, inclusive el tema de la delincuencia, ¿de qué van a vivir? Claro, si no tienen cómo vivir, algo van a tener que hacer. ¿Qué va a pasar en una explosión social, Manuelito? Se han preocupado, yo decía, en una de las entrevistas que tuvimos, yo decía, este tema de las drogas es de salud pública. Se han preocupado por las personas que, por ejemplo, son adictas. Se han preocupado por esas personas en el hecho de que ahorita hay un síndrome de abstinencia. ¿Dónde compran lo que ellos consumen? Deberían preocuparse de ellos porque son un problema. Ellos son los que primero van a salir. Ellos son los que no van a respetar la cuarentena porque van a ir a buscar lo que quieren. No vamos con esto a decir que chuta, que hay que coger y darles lo que consumen. No. Pero para eso hay políticas, pues. Llevarles a un lugar donde se puedan rehabilitar mientras están encerrados. Alguna cosa de esas se ha hecho eso. Se entiende que tienen los datos del fondo del bono solidario, de los sectores en crisis, de los niveles 1, 2, 3, 4 de pobreza en el Ecuador. Todo ese tipo de cosas se entiende que tienen en el Ministerio de Bienestar Social, ¿no? Pero ¿por qué no se utiliza esos datos? ¿Cuánto costará dar de comer realmente a la gente pobre en este momento? No creo que sean 320 millones que están pagando la deuda externa. No creo que lleguemos a tanto, ¿no? Sí serán algunos milloncitos, pero es con eso, además, resolvemos un tema, porque esa gente también son ecuatorianos, y la situación de extrema pobreza de esa gente no es responsabilidad solo de ellos. No es que la gente es pobre por per se, es pobre porque quiere, es pobre porque no tiene condiciones, no ha tenido estudio, claro, no ha tenido posibilidades de trabajar, no tiene parentelas, no tiene palancas, no tiene un millón de cosas, y por lo tanto viven en condiciones de marginalidad. No es un tema de pobres porque son vagos, es un viejo concepto torpe, solo porque aquí hay cantidad de burgueses vagos y comen como locos y viven a cuerpo de rey. La mayoría de los burgueses y acaparan el papel higiénico. Y acaparan todo lo que pueden.
pero hay gente que realmente, hay cantidad de gente que sus condiciones de vida son generadas por este sistema capitalista y peor por gobiernos réprobas, retardatarios, reaccionarios, genocidas como este gobierno que le importa un bledo la gente, que ha venido destruyendo todo lo que es políticas sociales, políticas públicas. Después tendrán que responder, señor Jarrín, comandante de la policía, el comandante del ejército, Jarrín, señora Paula Romo, señorita Ocles, y el famoso intelectual Moreno. Este pobre hombre no creo que en su vida ha leído un periódico, ¿no? Realmente es una mediocridad espectacular. O sea, ahí nosotros ganamos el récord. Me acuerdo que un tipo de la CNN decía que hay el anterior presidente de México que se vanagloriaba, en su vida había leído un libro. Bueno, creo que ha leído algún hito, bueno, de las caricaturas estas chilenas, eso creo que ha leído, porque eso cuando estuvo en Chile se sabía de memoria el nombre y todo de Condorito. Eso es lo que ha leído el señor Moreno. No creo que... Creo capaz que nos gana el mexicano, pero que nosotros siempre quedaremos en segundo lugar entre los presidentes más brutos de América Latina y del mundo, ¿no? O sea, siempre tenemos estos récords nefastos con este gobierno, ¿no? Yo creo que ya es hora, después de esta pandemia, quiteños, ecuatorianos, reaccionemos, paremos a esta gente, no permitamos que aplacen elecciones, movilicémonos, pidámosles su renuncia porque son irresponsables. Entonces, no podemos seguir en estas lógicas, no podemos permitir que sigan destruyendo la cosa pública. La cosa pública es de todos los ecuatorianos. Los recursos naturales, el doctor Tandazo repite reiteradamente, les da hasta el número, hasta el artículo de la Constitución donde está prohibido privatizar los bienes estratégicos, donde está prohibido endeudarse salvo que sea para vainas de producción, no para pagar sueldos, no para gasto corriente. Las dos cosas les ha dicho sistemáticamente y no entienden, porque no les da la gana, porque están dedicados a ver cómo siguen saqueando este país 260 familias. Entonces, pero que paremos un poco el tema, ¿no? Manuelito, yo me pregunto, ¿se acuerdan cuando en Guayaquil decían que ellos sí trabajaban? Que ellos trabajaban y que por eso no paraban en el mes de octubre y que por eso no van a dejar entrar a los indios, y hablaban más de los indios y se burlaban de los indios. Pues los indios, como ellos les llaman, los indios, los indígenas, son los que nos están dando de comer, los que nos están ayudando a que no haya escasez en este momento. Y se han preguntado si esas personas que están trayendo del campo los alimentos están protegidos. Se han preocupado por darles protección a ellos. Se han preocupado por darles una mascarilla, un traje especial como para que entreguen los alimentos. Ahí debería estar la agencia de control, por ejemplo, sanitario, ayudando para eso. Imagínense que hay inclusive denuncias que las cosas no pueden entrar a la ciudad porque a veces no hay los recursos, no pueden pasar y todo lo demás, y en la costa especialmente se están desperdiciando los productos, se están pudriendo, porque no pueden pasar. Y eso, por ejemplo, ¿por qué no dice el señor Vera que tan bravo estaba ahora en el audio, donde decía que estos que buscan por los derechos humanos, también es derechos humanos, porque es gente la que le lleva a usted la comida a la mesa, señor Vera? Entonces, acá vino el virus. ¿Por qué vino el virus acá? Como dice el doctor Tandazo, no vino en avión, cuando podíamos haberle parado desde antes, si hubiéramos tenido políticas y protocolos para que se pueda actuar en casos como estos de que ya estábamos en una epidemia a nivel mundial. Cuando hubo la epidemia del 2009, nosotros antes de que haya un caso ya teníamos los protocolos hechos, ¿o no se acuerdan? Entonces esas cosas, por ejemplo, es lo que molesta ahora, que ahora se indignen un montón, hasta en los grupos de WhatsApp, compañeros de universidad y todos dicen, bien hecho que les peguen a estos. Bueno, bien hecho que ojalá les peguen a los de San Borondón también, pues.
A ver cómo les va a los policías. Qué bueno que el señor comandante de la policía ya haya dicho que no son esas las prácticas de la policía, que no deberían utilizar eso y que van a ser sancionados los policías que hayan hecho eso. Qué bueno, pero no salgan pues ahora a defender, porque ya digo, hay que hacer cumplir las cosas, por supuesto, pero a todos. Y con mecanismos legales se puede hacer, o sea, no necesita pegar, no necesita nada, no hacer zafarranchos para masacrar a la gente y torturar, cogerles presos, llevarles a las casas, anotar el número de la cédula y después y empezar la acción fiscal y entregar el nombre a la fiscalía. Por supuesto. Para que después sigan el proceso, porque esta gente obviamente está violando la ley de seguridad y nuestra seguridad en general. Pero eso se puede hacer, no creo que sea necesidad de dar palos. O dan palos a todos o no den palo a nadie, porque además no pueden dar palo a nadie, no les toca, no es legal, no es legítimo, no tienen posibilidades de hacerlo, no deben hacerlo. Esa no es eso está reñido con nuestra Constitución, está reñido con los derechos humanos, no pueden hacer lo que les da la gana. Estos chapitas están acostumbrados a eso y hay que parar también ese tema. Tienen que empezar a entender que los derechos humanos tienen que ser respetados por todos. Desde la tipa esta que funge de alcaldesa de Guayaquil, el señor Moreno, la policía, todo el mundo tiene que respetar los derechos humanos. Es un valor intangible de los ciudadanos del mundo, tener como arma para su defensa los derechos humanos. En este país la Constitución que garantiza derechos a los ciudadanos. Yo creo que eso hay que seguir peleando. Y otro, o sea, en el tema habría que desgraciadamente ya... Esperamos que realmente la gente reaccione después de estas fechas, frente a la prepotencia, el abuso. Yo me acuerdo del Félix Cordero, el machazo, ¿no? Pues andaba rogando que firmo. Así son todos estos, o sea, machazos, así, una prepotencia, abusivos. En Guayaquil se estila, bueno, la burguesía en este país en general, pero la oligarquía guayaquileña estila normalmente esa forma de ser, ¿no? Esa tanta, la prepotente y soberbia. Eso les da el poder, la plata, ¿no? Pero esperemos que nunca se vean abocados a otro tipo de temas, porque los pueblos también reaccionan. Bueno, el modelo exitoso se les cayó. Ojalá ya no vengan con esa mentira en las próximas elecciones y no vengan a decir que el famoso modelo exitoso. Vean, sin modelo exitoso, acá se controla mejor la situación. O sea, aquí no quiero aplaudir de yo, o sea, no quiero yo hacerme como que soy fanático del alcalde Yunda. No, es más, nosotros le hemos dado palo también. Pero, a ver, por favor, acá está actuando como debe actuar. Hoy para ir a comprar pan, por ejemplo. Para ir a comprar pan, había que hacer la cola, todo el mundo haciendo la cola a 2 metros de distancia, y no te dejaban pasar a la panadería si no estabas con mascarilla, con gorro y con guantes. Y la gente, muchos se molestaban, pues obviamente decían, pero ¿cómo así si solo para comprar pan voy? No, señora, no pasa. Y así estaban controlando. Y la gente empezó a pasar, tranquilamente compraba y salía de una a sus casas. No se veía que estaban libando, que estaban en la esquina, que hacían... No, hemos visto esas imágenes en Quito, sí, por supuesto. También hemos visto eso. Pero ya parece que la gente también empieza a hacer... Estamos viendo que acá se ha movido la prefectura, la municipalidad, y estamos viendo que, por ejemplo, a la gente de calle, a la gente que vivía en la calle, están ahora en albergues. Ahora el municipio les ha llevado albergues, les está llevando canastitas de comida. Es que de eso se debe pensar, pues. Se debe pensar en esa gente la que menos tiene. Pero no porque le ves en la calle, no le vas a meter palo y no le vas a cortar inclusive el pelo a una persona. Yo quisiera que el señor Vera algún rato salga, por ejemplo, ya, y que diga que no es él, sino es una persona X. Y le vean violando el toque de queda, ¿le va a gustar que le corten la barba? ¿Le va a gustar que le humillen de esa manera? No es cierto, no le va a gustar. Por más que haya cometido un error que es súper grave, tendrá que pagar como dice la ley y punto, porque la ley no dice que te van a meter palo. O sea, ¿cuándo entenderemos los ecuatorianos? Y por último, la señora esta, no el último del editorial, sino de este tema. Ayer la señora Romo, por fin,
Y eso que no somos nosotros partidarios ni comulgamos con el señor Fernando del Rincón. Pero ayer por fin le pusieron en su sitio a la señora cuando nos quiere echar la culpa a la población. O sea, nosotros somos los culpables de que esto se haya extendido. O sea, no es culpable la señora Viteri por no tomar acciones. No es culpable el señor Carlos Luis Morales, que ha sido el prefecto del Guayas, yo recién me entero, y que tampoco tomó acciones. No ha sido culpable la ministra de Salud saliente, no ha sido culpable el ministro de Finanzas por no darle plata a la ministra de Salud, no ha sido culpable la señora Romo por no tomar acciones antes, no ha sido culpable el señor Otto Sonnenhorner por no haber reunido antes al COE, porque él es el que está hecho cargo, no el señor Lenín Moreno, él solamente asoma para las cadenas. ¿Ya? Entonces, no son culpables ellos, los culpables somos nosotros. Eso es lo que quiso decir la señora Romo a Fernando del Rincón. Cuando él le quiere repreguntar para que explique, la señora dice, entonces hay que poner un cronómetro, dicen No, vea, señora Romo, eso no es debate, es entrevista. Y usted lo que debería haber dicho es lo que está haciendo el gobierno, nada más. No queremos saber sus justificaciones porque usted ya se parece al Durán Barba. Esa fue la explicación que dio ayer. La explicación fue, es que como no somos chinos, entonces por eso a los chinos se les fue de las manos también, a los italianos que son más disciplinados que nosotros se les fue de las manos, a los españoles igual. O sea, sí, son más, digamos que tienen hasta mejor sistema de salud. Pero se les fue de las manos, señora Romo. ¿Por qué? Porque no tomaron las decisiones a tiempo. Compárense con Seúl, pues. Con Corea. Compárense con otros países que sí pudieron controlar, con el mismo Japón, que está al ladito de China. Corea del Norte. Corea del Norte. Para hacer un paréntesis, yo justo decía de Corea del Norte y decía pues que ahí no dejan entrar a nadie, dice, peor al virus. No es así. Lo que pasa es que tienen otro tipo de sistemas, otro tipo de controles, otro tipo de organización social, son economías centralizadas, pueden enfrentar los temas, pueden determinar, y hay cabezas, hay inteligencia, porque aquí pueden reunir todo ese gabinete que tienen cero inteligencia, cero capacidad, todo es prepotencia y abuso. O sea, también yo creo que hay que también valorar lo que han hecho algunos alcaldes. A mí me decían, yo no sé quién sea, de qué partido sea el señor de la Tacunga, que parece que hace un buen trabajo de aseo, de limpieza, de protección en la Tacunga, en algunas provincias. Felizmente no han crecido los brotes en la sierra, creo que en Esmeraldas, donde más ha crecido, creo que en Manabí las cosas están calmadas. Creo que, Esmeraldas tiene 4 nomás, tiene solo 4. En Manabí se ha mantenido durante 4 días el mismo número de contagiados. Yo espero que acá también en Quito ya empiece a bajar, mejor dicho, a controlarse. Obviamente, como digo, acá también hay gente irresponsable, por supuesto. No vamos a negar que vamos a decir que somos perfectos. No, acá también hay gente irresponsable. Aquí hay gente que sale, por ejemplo, sin mascarilla y sin guantes. Entonces, a esa gente también hay que castigarle como es debido, no dando palo. Porque si aplaudimos el dar palo, si aplaudimos el que irrespeten tus derechos como cortarte el pelo y todo lo demás, entonces el día de mañana no te estés quejando cuando tengamos otro caso Restrepo. Claro. Generar impunidad, nada, no pueden hacer este tipo de cosas. Yo creo que el tema es, pero yo creo que hay que felicitar también en general a la gente, ¿no? Las provincias, los alcaldes, autoridades, muchos están actuando y entiendo que bien, o sea, no les conozco, no sé muchos de qué partidos serán, pero entiendo que en general la gente está trabajando y está actuando bien, a pesar de lo que ya sabemos, o sea, no tenemos cabezas, el grupito de gente que nos gobierna es ineptos. Felizmente todo este grupito esperemos que las próximas elecciones, por eso quieren aplazar también, ya se larguen, porque están empecinados en seguir controlando la plata, el poder, porque no les interesa resolver problemas del país,
No les interesa los 16 millones, 17 millones de ecuatorianos, les interesa el lucro, el robo, el saqueo de bienes públicos, nada más. Los Nebot, los Lazo, los Larrea, toda esta gente solo están tras de eso, o sea, los Bucarán, solo es eso, los Osvaldo, ¿cómo es? Gustavo. Solo les interesa eso, nunca les ha interesado el país, nunca. Yo me acuerdo en la época del Hurtado cómo repartían en la compra de medicinas entre 3, 4 diputaditos de la ADP, uno de estos hoy está en la asamblea, ¿no? Azuero es, ¿no? Ajá. Era parte de este negociado, le dieron como cuota política la compra de medicinas en el Ministerio de Salud. Pero todo este tipo de negociados es la misma gente de están 30, 40 años en la teta, ya, basta. Pensemos ya en lo que cambiemos, hagamos una limpia, o sea, busquemos nuevos derroteros, nueva gente, no estos, que además se han fragmentado en tantos grupúsculos los mismos tipos que a veces parece como que no hay mucho que escoger. Yo creo que tenemos gente que se puede escoger. Yo creo que el mismo doctor Tandazo es una posibilidad realmente en este país que nos permitiría ir pensando en otras lógicas, en otras cosas, ¿no? Porque ya basta de tener tanto delincuente manejando la cosa pública, ¿no? O sea, ¿quiénes son los que están en la teta hoy día? O sea, ¿quiénes son? ¿Qué han hecho? ¿Qué han construido? Y han demostrado todo lo contrario. Ya veo un Nebot, un Lazo en el poder, lo mismo, o peor, lo mismo. Son la misma calaña, o sea. No creo que cambie mucho esta gente así, ¿no? A mí me da pena y pena en serio, mucho, me parte, le digo, el corazón ver gente muriendo en las calles, Manuelito. O sea, es imperdonable que las autoridades de Guayaquil, del Guayas, hayan tenido tanta irresponsabilidad. O sea, por cubrir a su grupito de panas y no dejarle y no coartarles la libertad de meterse en sus casas, permitieron que todo esto esté pasando hasta hoy. Y claro, o sea, ahora no es prohibido criticarles porque es que como también están contaminados, entonces, o contagiados, perdón, entonces hay que dejar para después. No es momento de polemizar, como dijo la señora Romo. Ya le quiero ver si el que hacía lo que hizo la alcaldesa de Guayaquil hubiera sido un correísta o de otro partido mismo. Ya quisiera verle si hubiera sido de Pachacuti mismo, de la Conayo, por ejemplo. A ver si no le clavan ya cadena perpetua ahorita, no hubiéramos estado ya teniéndole preso. No, pues a la alcaldesa sí hay que perdonarle todo, pues y como digo, el prefecto que sí ha sabido existir, Carlos Luis Morales. Mire, ahorita me acaba de llegar una información, nos llega de la Corte Constitucional que ha abocado conocimiento de la demanda de incumplimiento de dictamen constitucional número 120 IS y resolvió notificar al presidente de la República y ante la autoridad que amerita su tramitación el hecho de que se informe sobre la transferencia de recursos extraordinarios del sector de salud, dada la urgencia que es de crucial importancia. Y también pidiéndole, o sea, le pedían en este documento, se pedía que no se cancele la deuda externa, sino que se priorice el tema de salud, lo cual ya no se puede hacer porque ya lo hicieron el día de ayer y como nos dijo hoy Pablo Dávalos en la entrevista, es peor para el ministro de Finanzas haber transferido esos fondos a deuda externa, estando un trámite en la Corte Constitucional. Pero aquí viene el problema. Sin embargo, dice la jueza constitucional Daniela Salazar, no le da al gobierno un término perentorio para que el presidente de la República informe sobre esta transferencia de recursos extraordinarios. Es decir, o sea, ahí puede quedarse toda la vida que no vamos a saber si sí o si no. Ahora, lo que presentó la señora ex ministra de Salud, presentó dos documentos. El uno, que en enero mismo había solicitado 61 millones para salud, y el viceministro de Finanzas le dijo que no, porque no era necesario comprar medicamentos, no era necesario equiparse sin nada por el estilo, porque de acuerdo a un informe técnico que él tenía. Y después en la renuncia de ella presenta otro documento en donde está la certificación
del Departamento Financiero del Ministerio de Salud, donde no han recibido los dineros. Hasta ahora estamos esperando los papeles que el señor Richard Martínez dijo que iba a presentar, desmintiéndole a la señora Andramuño, quien fuera ministra de Salud. Hasta ahora no tenemos eso. Hizo una cadena con el señor Roldán y no ha presentado absolutamente nada. Entonces, para las personas que están preguntando si se transfirieron o no se transfirieron, al parecer no se ha transferido nada. Y lo que estamos haciendo es viviendo de lo que podemos, de lo que hay, de la improvisación. Porque lo que hubo es, eso sí, rapidito ir a pagar los bonos. Ya salieron pues ahí algunos que decían que ay, es que si no pagábamos, que íbamos a ser los parias de América. Ya somos. Ya nos conocen como eso. ¿Por qué? Porque Pero entregamos a un ecuatoriano. Sin el pago de deuda, ya somos eso, porque entregamos a un ecuatoriano a que le condenen y a que posiblemente hasta le maten. Estamos haciendo campaña por América para los americanos, somos esbirros y payos del imperio norteamericano, hemos destruido la economía nacional, estamos haciendo cola para ver cómo reverenciamos al Trump y para ver qué medidas él hace para el gobierno apoyarles, ¿no? Cercar a Venezuela, cercar a Cuba, joder a los pueblos, hacer daño a la gente, privatizar las economías. Claro, más de lo que han hecho, yo creo que ya más gobierno de última que no hay, pues, este tipo, ¿cómo se llama? El secretario de la administración, el famoso tren, los estadios, las viviendas, los empleos, todo el engaño que han hecho, más de última este gobierno no puede haber. Hay que ver lo que está pasando en Argentina. Cómo la gente se movilizó desde antes con el anterior gobierno, igual vinculado al Fondo Monetario Internacional, tuvo una campaña impresionante de la gente para garantizar la alimentación al pueblo argentino. Ahora mucho peor en plena crisis. En Argentina se dieron medicinas a toda la gente vieja hace algunos meses. Se ha enfrentado de manera seria en algunos países. En Venezuela están trabajando a pesar de la crisis y el bombardeo. Y ahora además el tipo está dando plata para cogerle preso a Maduro. Este imbécil, ¿qué se imagina? O sea, ¿quién por si acaso, si no saben, se le fue de las manos también la crisis sanitaria a Trump, ¿no? Claro. Ya sobrepasaron los muertos de China, por si acaso. Por si no lo saben. En los Estados Unidos se calcula que hay más de 40 millones de gente que vive en la marginalidad y en la pobreza. Ahí va a ver qué pasa. Realmente hay una población enorme. Hay enormes barrios de plástico donde la gente vive en plásticos. Hay enormes barrios donde la gente vive, come, duerme en autos. Hay cantidad de gente en la marginalidad, en la pobreza. Es como en Francia, igual la cantidad de gente que anda detrás de los supermercados. En Francia tuvieron que legalizar que los desperdicios de los supermercados antes les reprimían a la gente que iba a buscar. Ahora autorizaron que eso se dé hace algunos meses. Y en los gringos todavía que entiendo que reprimen a la gente que va a buscar las obras de los supermercados en los Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que todo esto en algo va a parar. Yo creo que realmente los gringos son los menos indicados para dar lecciones a la humanidad de nada. Y por eso tenemos nosotros que limpiarnos, votar también a esta gente sin escrúpulos, antinacional, esbirros del imperio, que nos quieren venir a imponer modelos al servicio de los Estados Unidos en contra, en detrimento de los intereses nacionales. Este tipo decía que era de izquierda. ¿Cuándo ha sido este tipo de izquierda? Ni su Gustavito Larreta han sido una cátedra de aprovechados que han utilizado la izquierda para trepar y para sobre esa base buscar acomodos electorales, clientelares, ¿no? Nunca han peleado realmente por los intereses de este país ni por la gente pobre, ¿no? Todo el mundo nos conoce, los que hemos luchado en las calles, en los sindicatos, en las zonas campesinas. Esta gente en su vida han estado metidos, involucrados en estos procesos. Pero bueno, o sea, yo creo que parte del tema es, ojalá nuestro pueblo ya entienda, ¿no? Nosotros venimos luchando años, algo se quiso hacer con el anterior gobierno. Desgraciadamente, una gran cantidad de errores también nos llevó a que tengamos a tipos como este en la presidencia de la República. Que esta ruptura, toda esta gente, los Carvajal, las Reas, puedan acomodarse y joder 10 años de proceso en este país. Claro, en contubernio con la derecha, los socialcristianos, los Creo,
Pero bueno, esperemos, hay que seguir soñando, hay que seguir peleando. Yo sí creo que nuestro pueblo tiene que empezar a entender y cambiar sus lógicas. Tiene que dejar de estar enajenado. Botemos un poquito la televisión, en la maquinita para los mensajes, los teléfonos, los celulares. Empecemos a leer, a conocer qué pasa en el país, dónde están los pobres, por qué la gente es pobre, dónde está la riqueza en este país, por qué no es necesario que se privatice las cosas, por qué es necesario que el petróleo siga siendo de todos los ecuatorianos. Bien o mal, el petróleo sirve para el conjunto de este país. Claro que hay errores, hay distorsiones, pero el petróleo es un ingrediente importante para el desarrollo nacional. Los sectores estratégicos, la telefonía, los sectores eléctricos no pueden estar en manos privadas. Ya nos pasó eso con el señor, con el famoso, ¿cómo es? Aspiazu, ¿no? Uh-huh. Con Aspiazu y todo eso. 25 millones de comprémele. Claro. Y terminó con una deuda, terminó de endeudado esa vaina en $1.400 millones, le dejó de destruido. Y claro, ¿quién asumía la deuda? El gobierno, el Estado ecuatoriano. O sea, nosotros... No hay que dejar de privatizar. Entonces yo creo que es hora de entender, ya, cambiemos, veamos, cambiémonos el chip. No confiemos para nada en este gobierno, en la burguesía, en sus partidos. Yo sí creo que hay que pensar en otra gente. Y vuelvo a insistir, yo creo que el doctor Tandazo puede ser una gran alternativa para este país. Así es, puede ser, pero ya veremos eso luego de pasar esta crisis. Lo que sí quiero, pueblo ecuatoriano, es que entienda de una vez por todas. Ya no le hagan el juego a esas personas que salen y la primera receta es: hay que bajar el estado obeso. Tenemos que acabar con la grasa que tiene el Estado porque ese gasto infructuoso. Si no tuviéramos los hospitales que tenemos, hubiera más gente muriendo en la calle. Y entonces ahí sí que hay que decirles a estos economistas neoliberales: vean, imbéciles, si no se hubieran hecho los centros de salud, si no se hubieran hecho los hospitales, ahorita estuviéramos desbordados. Porque en este país había pocos hospitales. En 10 años se hicieron hospitales con sobreprecio. Ya, a ver, demuestren el sobreprecio. Porque esa es la típica. Ahí les decían, no, borregos, es que ya tenemos carreteras. Sí, para que te lleguen los alimentos a tu mesa, pues. Sin carreteras, a ver por dónde te llegan, pues. Porque no eres ministro de gobierno para que te presten un helicóptero policial. Para ir a pasear. Para ir a pasear. Entonces entiende que el Estado debe ser un Estado óptimo, un Estado que te dé todo, no todo para que te regale, sino para que te dé lo principal, para que te dé el bienestar, salud, educación. Eso es lo que te tiene que dar el Estado. Porque lo privado, ahí está, pregunten en las aseguradoras privadas si les van a cubrir completamente el COVID. Creo que les cubren hasta la prueba y hasta ahí. Y la hospitalización ya es, o sea, ya sale de las manos de los pobrecitos empresarios privados que van a perder con esta pandemia. Porque en pandemias no cubren todo, de acuerdo a los contratos que hemos visto algunos de seguridad para salud. Entonces, a ver, y ahora sí, estás ocupando los hospitales públicos. Tú que te quejabas, tú que decías que no hay que darle al pueblo todo, porque como era la frasecita esta que siempre dicen, es que al pueblo no hay que darle pescado, sino hay que enseñarle a pescar. Ya, esos sabían salir toditos los candidatos a decir lo mismo. Ah, no, pero ahora sí, les están dando prioridad a los boniticos, a los que tienen plata para ir a una clínica. Ellos sí ahora van a ocupar el hospital público. Ahora sí quieren ir a ocupar ellos primero. Entonces ahora sí el Ministerio de Salud, como este gobierno es de ellos, entonces ahora sí el Ministerio de Salud va de casa en San Borondón haciendo las pruebas. ¿Y por qué no vas al Guasmo? Para que la gente esa no salga. ¿Por qué no vas al Guasmo? ¿Por qué no vas a los barrios pobres de Guayaquil a hacer las pruebas allá? Y hayan de salir con las típicas, ¿no? Es que allá les roban, es que allá no hay seguridad, es que allá no Ah, sí, pero sí vas donde tus amiguitos de San Borondón a darles todo. Entonces, eso tiene que entender el pueblo, que cuando venga un candidato y te ofrezca maravillas, o que venga un banquero que lo único que quiere es
seguir ganando plata, porque las únicas medidas que supuestamente da el señor Lazo o que sugiere el señor Lazo son para ellos, para los empresarios, no para vos que tienes un préstamo, no para vos que estás endeudado en la tarjeta de crédito. Las medidas, él quiere que le prorrateen las utilidades para no pagar, quiere que le prorrateen el impuesto a la renta para no pagar. O sea, mientras menos paguen ellos dicen que son felices porque ellos generan trabajo. ¿Dónde? De todos los desempleados que están ahorita del sector público, ¿cuántos han entrado en la empresa privada? Ahí quiero verles ustedes sabios, o como les sabía decir antes un profesor, sapos de la Grecia. ¿Dónde está pues los números de empleados en la empresa privada? ¿Dónde está que han generado riqueza? ¿Dónde está pues riqueza para el grupito de ustedes nomás pues? No para el pueblo. Si no se preocuparan ahorita de coger a esa gente, de poderles dar, yo que sé, algún trabajo esporádico, lo que sea. No, rapidito, a bajarles los sueldos, el señor Roldán, a prorratear el pago de sueldos. Por favor, si ahorita mismo estamos viviendo con las justas, pues. O sea, el señor Roldán, por defenderle al papito que está en la embajada de España, entonces ahí sí él tiene que desviarse el tema. Porque, a ver, vamos analizando también, pues, Manuelito. Se suponía que los vuelos que venían a Guayaquil eran humanitarios y uno venía de España. ¿Por qué no informó el señor embajador de la República del Ecuador en España de que esos vuelos estaban llegando? ¿Por qué no le avisó a la autoridad sin justificarle a la señora Viteri? ¿Pero por qué no le avisó? Y si le avisó, ahora tiene que decir, pues. Ahora tiene que hablar y decir, vean, yo así le dije, así le comuniqué de estos vuelos humanitarios y tomó la decisión. Ahora anda calladito, ahora no dice nada. La gente, los compatriotas que están en España dicen que ni asoma. Claro, porque ya metió las de andar, pues. Y el canciller peor. Ahora recién están queriendo repatriar a nuestros hermanos ecuatorianos que están por el mundo. Cuando no hay cómo, porque no hay cómo. Sí, o sea, tienen que hablar está cerrado, y va a costar más plata, o sea, porque vas a tener que contratar charters y todo lo demás. Y algunos... Los Estados Unidos están cerradas las fronteras. Por las supuesto. Fronteras aéreas. En Europa no hay cómo salir de Europa. ¿A dónde está nuestra gente en Europa, en los Estados Unidos? No pueden venir. No sé, eso ya es un cuentacuentos, o sea, ya no, es imposible que... Claro, entonces cuando vengan estos a pedirte el voto, cuando vengan primero pregúntale cuál es el programa para fortalecer la salud pública, para fortalecer la educación. Eso tienes que preguntarle. No que te venga con una linda cara, que te diga, yo soy el banquero que trabajé desde los 15 años. Sí, pero trabajaste para vos, pues. Eso sí trabajaste, porque suerte es que la ñaña se case con el banquero también, ¿no? O sea, todo eso es disviendo. Porque acá te dicen, ¿no? Te dicen los privados, te dicen, la gente, dice los funcionarios públicos que le aplaudes por hacer el puente o la carretera, eres un tonto porque hace con tu plata. ¿Y con qué plata pues se enriquecen los banqueros? Con tu plata pues, con la que depositas todos los fines de mes. Con esa plata, ellos juegan con esa plata y se hacen más ricos. Y a vos te dan un interés de este postecito. Cuando ellos ganan un montón de plata, ¿cuánto creen que ganaron ahorita los tenedores de bonos con esta operación que hizo este señor Martínez? Un montón de plata, pues. Por eso era la desesperación de pagar. Porque ahí está, hay que revisar la historia. El 17 de junio del 2019 ya recompraron esos bonos, pues. O sea, acá están los dueños de esos bonos, no afuera. Porque hicieron ese movimiento. Hicieron en el 2019 de recomprar esos bonos para poder financiar los bonos 2029. O sea que los tenedores están acá. Ojalá podamos saber quiénes son y se saquen la careta de honestidad, que jugaron con la salud del pueblo y con la vida del pueblo, porque ahorita no hay plata para salud. Y estamos nosotros viendo cómo están muriendo la gente. No hay ambulancias para ir a retirar los cadáveres. Y hay otra cosa que debes tomar en cuenta. Si tú te enfermas, te vas despidiendo ya de todos, porque
no pueden irte a visitar en los hospitales, porque no te van a poder ir a ver, no te van a poder informar ni siquiera cómo está tu estado de salud. Dios quiera que salgas de ahí, si es que te quedas en el hospital, porque ahora vemos que ni siquiera te dejan en el hospital, sino que vayas a morir en tu casa. Entonces, piensa eso, ecuatoriano. Cuando medio teníamos algo estructurado en salud, vinieron a destruir todo. En mayo del año anterior también despidieron a un montón de funcionarios públicos de salud. Salud fue el sector donde más despedidos ha habido en este gobierno. Porque al señor presidente le importaba un bledo el país mientras se comía un arroz con huevo, mientras decía que no hay que hacer, dice, hospitales de 400 camas porque son difíciles de administrar y además los enfermos se escapan. Ese es el pensamiento del presidente que tienes. Y de eso te dejas llevar. Claro, porque las cámaras salen y dicen, no, está tomando las medidas importantísimas económicas. Ahora, para ellos, para el grupito y para todos los demás. Como bien decíamos nosotros al principio, te quejas de que hay irresponsables que salen posiblemente a ver un balde de agua, porque no tienen agua potable. Posiblemente salen a ver otras cosas, posiblemente hasta delinquir salen. Sí, cierto es. Cierto es, señor Vera, que son delincuentes algunos. ¿Por qué? Porque no tienen que dar de comer a los hijos, tienen que salir a hacer eso, sin justificarles. Pero si hubiera habido una buena política y si hubiera habido un modelo exitoso como el que tanto se pregunta, sacan pecho diciendo que el modelo exitoso, no hubiera pues esas barriadas pobres, no hubiera pues esos barrios pobres que no tienen ni siquiera agua potable, no hubiera la necesidad que tienen ahora esa gente. Entonces no vengan a hablar de lo que solamente en su metro cuadrado creen que viven. Hablen de todo, vean más allá. Eso es lo que deberían hacer. Deberían ver primero qué es lo que han fallado como autoridades. 30 años han tenido ustedes el poder en esa ciudad y está igual o peor que antes. Lo único que han hecho es limpiar el malecón. Déjenme decirles que así es. Bueno, ¿cómo se llama? El parque, el seminario, todo el contorno, que también vive gente de clase alta guayaquileña, San Borondón, claro, las zonas donde están estos grupos de poder son las que se mantienen realmente en Guayaquil, ¿no? Es las zonas donde va el turismo disqueno. Claro, pero ojalá ahora, perdón, Manuelito, esta última cosita nomás antes de darle el paso a usted. Ojalá y le sirva para paliar esta crisis la noria. Ojalá la noria que está en el malecón le sirva. Esa platita en un buen hospital o en un buen centro de salud hubiera estado mejor. ¿Qué pasó con el famoso circo? ¿Cuánto pagaron por el circo? 2,5 millones. 2.400.000. Qué bestialidad. Y en uniformes, otros 3 millones y más, los 50 millones para el incremento a la policía, la nueva universidad de la policía. Todo eso se puede. Miren, yo les recomiendo a la gente que vayan, o sea, lo que decía el doctor Tandazo es así absolutamente claro, y los economistas que pasan por esta radio. Más del 60% de la población vive en condiciones de marginalidad, básicamente en el sector mercados, el sector comercio. En este país, ¿eso qué implica? 10-12% sector industrial, 10-12% servicios, 10-12% turismo, más o menos. En ese patín estamos el 100% de la población. En este país no se fabrica nada. Estos vagos industriales sería bueno que inviertan su plata, y estos banqueros corruptos que inviertan la plata realmente en industrias. Vayan a una ferretería, vayan a inclusive hoy comida se importa, y vean qué productos se fabrican en el Ecuador, y hay cantidad de productos básicos que sí se podría hacer en el país, machetes, instrumentos de labranza, cosas se podrían hacer, ni siquiera estamos hablando de máquinas, no sé, tornillos,
Aquí algo se hace de tornillos y clavos, pero con algún tipo de especificidad ya no se hace en el país. O sea, algo se podría hacer. Estos importadores de vehículos o de los chasis para hacer los carros en el país deberían incrementar lo que hace algunos años ya les dijeron, incrementar la mano de obra, el componente nacional para incrementar el tema del trabajo. El señor Pachano, y primero que es banquero, accionista, gerente del Banco de la Producción, y Donoso, asambleísta, decían, claro, los trabajadores, o sea, ¿por qué el Código del Trabajo? Hay que flexibilizar el horario, el salario, obviamente, ¿no? Pero ¿por qué no pueden trabajar sábado y domingo? O sea, el animal quería que la gente sean esclavos, además de trabajar de lunes a domingo. Los trabajadores pueden trabajar sábado y domingo, claro, son esclavos, no tienen derecho al descanso. Y el otro decía, claro, se salen del Estado y damos trabajo, la flexibilización laboral hace que no puedan dar trabajo. Mentira, nuestros trabajadores ganan salarios de hambre, salarios básicos. Con patrones, vayan a ver lo que pasa en el Ministerio de Trabajo, y la Defensoría Pública, la cantidad de denuncias que hay porque no les pagan ni siquiera el salario básico, porque no les pagan los derechos de los trabajadores. Aquí se ha ganado cantidad de conflictos laborales porque ni siquiera el famoso el 10% por servicio son capaces de entregar a los trabajadores. Ese es otro de los mecanismos de robo y de rapiña de la burguesía en este país. Más de 3.000 millones se roban en este tipo de platas, en estos 10% de servicios, del IVA, de cosas, se roban también de la economía nacional. Y sería lo que alguien pregunta, poco a poco vamos a tener que empezar a investigar realmente los compas economistas, la Facultad de Economía con los que tenemos relación, que nos ayudan, empezar a dar los nombres de quiénes son los tenedores y los tramitadores de esos bonos, porque ganan enormes comisiones. Lo que se decía, si estamos en riesgo país en $3.000, $4.000, quiere decir que la plata no vale nada. Entonces, ¿por qué les venden? ¿Por qué se paga el mismo precio que es lo que hicieron el famoso el anterior presidente de la Argentina hizo con los fondos buitres? Cuando Cristina Kirchner empezó a negociar y ya estaba pagando, este tipo entró y les pagó al 100% del precio de esos bonos, ¿no? Entonces yo sí creo, porque aquí hay un latrocinio al país en este sentido. Entonces yo sí creo que ya vamos a tener que empezar a investigar quiénes son realmente los tenedores de deuda. Y cómo realmente aquí, para todo el mundo, yo creo que es absolutamente claro que la flexibilización laboral, que el despido de los empleados, no va a generar, nadie les va a dar trabajo. En este país es el Estado el único que ha generado trabajo y riqueza en este país. La propia burguesía vive del Estado, comen del Estado, todo hacen con el Estado, negocian, todas las grandes empresas de construcción, de todo, de servicios, de salud, todos negocian con el Estado. Entonces, todos. Entonces hay que ver cómo se consolida, se amplía el tema del Estado. En los países desarrollados, el tema del trabajo en el Estado. En Francia es enorme la cantidad de gente que vive del Estado español, del Estado francés, en los Estados Unidos. El Estado es un instrumento de generación de riqueza en cualquier parte del mundo, para la inversión, para la generación de empleo. Claro, los gringos tienen las famosas fábricas de armas. ¿Quién paga esas fábricas de armas? El Estado norteamericano. ¿Quién paga las guerras? Y los milicos que están fuera de los gringos llevan comida, botas, armas, tiros, cosas, bombas, aviones, barcos. Todo eso es plata, es comida, leche, agua, todo eso les mandan. ¿Quién financia todo eso? Millones, acaba de movilizar, o que quería movilizar, espero que no lo haya hecho, el animal del Trump, 20.000 soldados en estos días a Alemania. Desen cuenta lo que implicaría dar de tragar a 20.000 milicos gringos. Eso moviliza el Estado gringo y eso genera millones de riquezas en el mundo. Claro, la industria militar es una de las grandes industrias del gran negocio norteamericano, pero hay millones de otras industrias que se pueden generar. La educación, la propia vivienda, empezar a generar industrias, progreso nacional, fuentes de trabajo. Nuestra burguesía no piensa. Claro, lo que uno de estos, Ron decía también de los otros extranjeros. Gracias también a algunos extranjeros en este país hay industria. Gracias a algunos extranjeros que han llegado a este país hay industria. Y otros, como el exalcalde de Guayaquil, el del modelo exitoso, ¿de qué ha vivido?
¿De qué ha vivido toda la vida si no es del Estado? ¿Cuántos años ha sido alcalde de Guayaquil? 20, 30 años. Los socialcristianos, los negociados de la perimetral, los negociados de las barcazas eléctricas. Este era uno de los beneficiarios del robo y del saqueo también con la empresa esta brasilera, la Odebrecht, hace años, 20, 30 años. Odebrecht saquea hace mucho tiempo. Entonces, hace rato que están enriquecidos a costa del Estado. Si no, ¿de dónde tienen lo que tienen? Pues, ¿en qué ha trabajado el tipo este, si no en el Estado? Toda una isla tiene para como mansión. Y tiene fondos afuera, y tiene plata por todo lado, y tiene... Entonces uno no entiende de dónde se han enriquecido esta gente, ¿no? Si no es del Estado. La señora Cintia Viteri, ¿de qué ha vivido todos estos años? Del Estado, ha sido asambleísta, ¿de qué han vivido? Este ron, claro que tienen el tema de tiene los pescados, no sé qué. Tiene barcazas en Manta, pero básicamente viven del Estado y saqueando o no pagando impuestos o beneficiándose de impuestos. Pero fundamentalmente el Estado es un instrumento importante para controlar, para desarrollar, para pensar, para planificar. Entonces yo sí creo que hay que volver y retomar este tipo de temas que son importantes y dejar este Martínez, ¿a quién ha beneficiado con el Estado, este ministro de Finanzas? A los banqueros, a las clases dominantes, a 260 familias, regalándoles impuestos, no cobrándoles impuestos, pagándoles las deudas. O sea, ¿de qué ha vivido la burguesía siempre en este país? La dolarización, la privatización de las deudas, siempre han vivido y entregado al Estado. Claro, lo que pasa es que no hay que hacer subsidios al pueblo porque es populismo, no sé qué, una cantidad de palabrotas que se inventan, pero cuando ellos se llevan la plata, sí es inversión. Es inversión a la producción. Hay incentivos, Incentivos a la producción. Claro, votar trabajadores e incentivos a la producción. Votar empleados, claro. O sea que me digan a quién han dado trabajo de la gente esta del que han sabotado el Ministerio de Salud, de los ministerios en este gobierno. A nadie. Manuelito, yo hay están las viviendas de este tipo, los estadios, que me digan en qué barrio, en qué zona, cuántas casas hay, no hay nada, puro cuento. En eso son igualitos que de la pata de este delincuente Durán Barba, ¿no? Se inventan una cantidad de cosas y la gente dice, claro, viviendas, están construyendo viviendas. Como nadie sabe dónde están, nadie entiende, dicen que están viviendas, pues mentiras, demagogia, no hay viviendas, no hay empleo. Que nos digan en dónde hay una escuela, un colegio, una obra pública que se ha construido este gobierno. ¿Dónde están las viviendas? ¿En qué barrio? ¿Dónde están los créditos a los emprendedores? Nombres. Me acuerdo del señor del delincuente Baroja. 25.000 emprendedores, no hay uno que me diga el nombre de uno en la provincia de Pichincha. Igualitos, son de la misma pata, claro, usted es director ahora de ese partido que se quedaron de país. Pero ese es el cuento, el engaño sistemático que se hace en este país. Ay, Manuelito, eso tenemos por eso que tener los ojos bien abiertos y más que todo, ahora que no podemos salir, tenemos la oportunidad. Hemos hecho la invitación, estimados amigos. Hagamos un cacerolazo a las 9 de la noche. No creo que tengamos ningún problema al expresarnos de alguna manera en contra de todo lo que está pasando. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando ya esto pase? Los bancos vendrán como aves de rapiña a tratar de coger todo lo que hay. Se vendrán los embargos, se vendrán el meternos a todos en la central de riesgos, obviamente porque no vamos a tener dinero para pagarles. Con una moratoria bancaria es lo que estamos pidiendo también, o sea, estamos pidiendo soluciones, señores. En los grandes países lo están haciendo, y países chiquitos como El Salvador están haciéndolo. O sea, ¿por qué no podemos nosotros? ¿Por qué ustedes tienen que ser diferentes? ¿Por qué ustedes solo tienen que ver por su bolsillo, señores? Algún rato también se les va a acabar quien vaya a depositar en sus bancos. Y ahí quiero verles. Ustedes están con la seguridad de que toda la vida les va a durar la plata, toda la vida les va a dar felicidad el dinero. El dinero es necesidad, sí, verdad. Todos tenemos necesidades y por eso nos hemos endeudado.
Pero en este momento que estamos encerrados todos debemos pensar en todos, pues. Por eso se piensa en la gente que de Guayaquil. Yo me pongo a pensar, yo, ¿cómo soportas un encierro en una casa que no tiene aire acondicionado? ¿Y cómo soportas en una casa que no hay agua potable? O sea, ¿cómo soportas eso? ¿Cómo soportas que los mosquitos estén acabando? ¿Cómo soportas? Claro, pero sales a la calle, te meten una pizza los soldados y sale el señor Vera a decir que bien hecho, por delincuentes. Sí, hay que ver de los dos lados también, pues. Y miren, y eso digo, también hay que decir las cosas como son. El señor Vera, por ejemplo, acaba de mandar un tuit indicando que el gobierno deje de mentir. Y ahí le doy la razón, porque dice que se han reportado, según cifras de él, dice que se han reportado 100 muertos ayer en Guayaquil. Solo en Guayaquil 100 muertos. Y el reporte oficial dice 34. Entonces, el señor Vera también pregunta, dice, a ver, ¿qué es lo que pasa? Y ya paren, ya den las cifras originales. Sí, y nosotros estamos escuchando a cada rato, o vemos en las redes sociales, un familiar de tal persona se ha muerto, tal persona, de nuestro compañero, por ejemplo, a quien le mandamos un abrazo, a nuestro amigo, querido amigo Dante Logacho, por ejemplo, él perdió ayer a su esposa, y le abrazamos y le saludamos por esta terrible pérdida que le está pasando ahora. O sea, ella estará dentro de las estadísticas que está dando el gobierno. O nos están mintiendo nuevamente. Por último, ya están diciendo que, no, que es imposible saber cuántos mismos tenemos. O sea, por favor, pues. Antes, o sea, qué feo que es tener que hablar de antes y comparar lo bueno. Antes había pues un registro, antes había pues una secretaría de gobierno, antes había una secretaría de la política, antes había pues institutos que se encargaban de este tema. Por ahí salió la señora Marta Roldós a decir que Correa no tiene que hablar porque ha destruido el Izquieta Pérez. Ahora se llama el INSPI, señora, se llama el INSPI. Y sí sigue funcionando. Pero claro, como tienen que hablar cualquier cosa que les sale del hígado, entonces salen con ese tipo de cosas. Les invito, estimados amigos, si están de acuerdo, no es una obligación ni nada por el estilo, les invito, es una sugerencia. Salgamos a las 9 de la noche, faltan 8 minutos, a hacer sonar algo. Y que entiendan que es por esto, por nuestra molestia. Primero agradecerles a los señores trabajadores de la salud que están desprotegidos, porque están trabajando ellos sí como verdaderos héroes, a quienes no les estamos saludando como héroes ahora, los saludamos en el mes de octubre, cuando les vimos ese desapego a cualquier ideología política y estaban atendiendo a toda la gente que estaba ahí, policías, a los mismos manifestantes, a todo el mundo. Y ellos estaban con una banderita blanca, pasaban entre las balas, entre las piedras y todo lo demás. Nosotros dijimos inclusive que en el 2019 deberíamos declararles a los trabajadores de la salud como los héroes de Bata Blanca. Ahora se han tomado esa denominación. Ahora sí les impone, ahora sí ha sido bueno la salud. Pero cuando ya desmantelaste todo el sistema de salud, cuando ya les quitaste presupuesto, cuando les bajabas el sueldo, por si no se acuerdan, cuando les bajabas el sueldo a los internos rotativos, cuando les bajaste el sueldo a los médicos residentes. Entonces, eso deben acordarse ahora. Y sin embargo, seguimos teniendo los mismos problemas. Les invitamos, señores, estimados amigos, amigas, a que si quieren salgan un ratito, golpeen su cacerola y hagamos esto una ola para que siga creciendo mientras estamos en este encierro y que sepan que no estamos contentos con lo que está pasando, porque al parecer la señora Romo cree que estamos pero felices nosotros con todo lo que está pasando y no es así. Hay cositas que van a quedar para que rindan cuentas luego de esto y esperemos que ahora sí las autoridades ya piensen en el bien común y no solamente en el odio político. No como la señora fiscal que anda desesperada por la fecha para que le lean la sentencia del caso Sobornos.
mientras hace el ridículo a nivel internacional con esa famosa teoría de Roxin que el mismo dueño de la teoría le desmiente. Está utilizando mal, señora. Por favor, estudie un poquito de derecho. Nada más. Eso nomás, mi estimado Manuelito. Le deseo lo mejor en su encierro voluntario. Yo sé que usted, que es pata caliente, debe estar ahí Ya, ¿cómo estás? como diablo en botella. Le están saliendo canas. Pero ya canas ya tenía, no se haga el jovencito. Ahora Usted ya era. se han incrementado. Ah, se han incrementado. Ya está pintando más canas, dice ahora usted. Claro, está encerrado ya. Y oyendo tanta bestialidad se hace daño, sí le enferma a uno. No es la pandemia, sino la estupidez de esta gente hace daño. Sí. Ya, Cecita, igual un abrazo. Saludos. Un abrazo solamente para nuestros queridos oyentes que están pendientes de nuestro programa. Nos están preguntando que cuántos mismo hay. Bueno, de acuerdo a cifras del gobierno nacional, hay 1.403 casos confirmados, hay 1.965 casos con sospecha, hay 34 personas fallecidas según este reporte. Estábamos leyendo el tuit del señor Carlos Vera que dice que él tiene un reporte de 100 personas, que no nos parece descabellado porque al parecer así es. Y esta es la cifra que más me preocupa, mi estimado Manuelito. Solo 3 personas recuperadas. O sea, se está haciendo algo por recuperar a la gente. Porque todo sube en los números. Mire, hay 1.021 casos en Guayaquil. 1.021 casos en Guayaquil. Ya, hay mejor dicho, en Guayas. En Guayas, 52 en Los Ríos, Pichincha 121, Manabí parece que ya se estacionó en 38, y 37 Azuay. Esos son los datos que tenemos en este momento. Como sabemos, en San Borondón nomás creo que son como 100 casos. Entonces, vayan a meter palo allá, pues, señores policías, y van a seguir con esas prácticas. Además, en todos los países del mundo se entiende que la atención médica con muchísima gente es para atenderles, para superar la enfermedad. Aquí yo no sé qué es tan claro, aquí no está subiendo no se incrementa el de casos atendidos, de casos superados. O sea, ¿qué quiere decir eso? Porque en todo el mundo hay los unos, los otros y los otros. O sea, hay los que están contaminados, los posibles contaminados y las enfermedades superadas. Aquí no hay más, solo hay casos, solo los que ya están con pandemia, los casos, los contagiados, muertos. No sabemos qué pasa. ¿Se está atendiendo realmente a la gente para superar, para enfrentar este tema y curar a la gente? Capaz que no, porque no hay datos. Los datos que ellos dan realmente dicen eso, que no se está atendiendo adecuadamente a la gente para superar el tema del virus en la gente que está contaminada. Esperemos que esta cifra ya cambie. Yo tengo esperanza en que los trabajadores de la salud están haciendo su mejor trabajo. Yo tengo fe en ellos, obviamente con todas las limitaciones que ahorita tienen. Ellos están tratando de... Igual saludar a esa gente, yo creo que hacen su mejor esfuerzo, ¿no? Así es. Mire, en Guayas... Está sancionando a los médicos que cuestionan, ¿no? Uh-huh. Mire, claro, están con amenazas inclusive. San Borondón tiene 117 casos. Guayaquil 696 de los 1021. Y de ahí hay casos en Vaquerizo Moreno, en Balsar y toda la provincia del Guayas, pero 1, 6, 4. Hay 45 en Milagro, por ejemplo. Esa es una cifra preocupante. En Manabí es más, en Manta, que son 21, 2 en Puerto Viejo. No hay en Chone. Esas son las cifras. En Quito también es preocupante porque en Quito estamos con 114 casos de los 121. Hay 6 en Rumiñahui y 1 en Pedro Vicente Maldonado. Pero a pesar de todo eso, esta cifra de 121 es mucho menor a lo que posiblemente hubiéramos tenido si no se tomaban las medidas que tomaba el alcalde que tenemos ahora, ¿no? El alcalde que llegó ganando, aunque sea con el 20%, señores, pero que no llegó con las mentiras del señor Barba, que decía que ofréceles nomás baja de impuestos, ofréceles que puedan chupar, que puedan botar la basura, porque no son suizos, no son suizos. Entonces ahora hay que decirle a la señora Romo, vea, señora Romo Barba, ¿verdad? No somos chinos, no somos suizos.
para tener la disciplina que usted quiere, pero ustedes fallaron primero. Ustedes como autoridades fallaron primero. Ustedes tenían toda la información del primer caso, que ya nos hizo asustar en enero. Porque Y ustedes además, podían haber tomado medidas para que esto no se vaya de las manos. si fuéramos suizos o chinos, no se le hubiera permitido que utilice aviones del ejército, helicópteros del ejército para que se dedique a las pachangas, porque eso también debería ser. Ellos son los, y claro, y nos quieren comparar con como que nosotros somos, no sé, de menor calidad, no sé. Ellos son los delincuentes, ellos no se parecen a nadie, porque ni en Suiza ni en China les dejarían utilizar aviones del Estado para que se dedique a la pachanga y a su jolgorio familiar. O sea, por eso ellos deberían entender eso y aprender que esto no es China ni Suiza, que es el Ecuador y que aquí hay gente valiosa, como los médicos que están trabajando en este país este rato. Muchísimas gracias a mi Salvita, que ya puso el Twitter en que estamos invitando a las 21 horas, que deberíamos salir en este momento, así que nos despedimos rapidito. Manuelito, buenas noches a todas las personas. Recuerden, quédense en su casa, yo sé que es duro, hay que poner el hombro y no dejar de ser solidarios, y los que creemos en Dios, pues invoquemos a Él. El día de mañana también a las 12 del día hay una misa con exposición del Santísimo en el Vaticano. Solito el Papa va a salir a dar una misa. A muchos les molesta eso, pero al mismo tiempo yo creo que no está por demás también pedir al Ser Celestial que nos cuide a todos. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches, Manuelito. Buenas noches, Esther. Cese la represión, patria o muerte. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! El Ecuador ha decidido un nuevo país. Las viejas estructuras han sido derrotadas. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificios todos los días, sin amilanarse, sin amilanarse. Jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Con texto o sin texto, las cosas en contexto. Esto fue Ciudadanía en Resistencia, con César Armando Bermeo y Manuel Pérez.